Coronavirus, desconfinar, desescalada. Estamos hartos de pronunciar estas palabras y por eso la Real Academia de la Lengua las va a recoger en su diccionario este año. En total incluirá 2.500 nuevas entradas. Es la nueva normalidad lingüística que nos deja la pandemia y que convivirá con el vocabulario que ya teníamos, pero que hasta ahora no necesitábamos utilizar. Presencialidad, filtros EPA, online, presupuestos. Para muchas familias y profesores estas palabras forman parte ya de sus conversaciones habituales. Vamos a ver si también lo son. Para el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Fazi, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Hablamos del curso, de cómo se está desarrollando. En las últimas semanas, según los últimos datos publicados por el Gobierno de Aragón, se han cerrado 22 aulas en 18 centros educativos en la comunidad por coronavirus. Son 650 aulas cerradas en lo que va de curso. ¿Está transcurriendo con más normalidad de lo previsto este curso? Pues sin duda el trabajo que está haciendo desde los centros educativos, la sensibilidad de las familias y todas aquellas medidas que han puesto en marcha los centros en sus planes de contingencia, sin duda han demostrado lo que veníamos diciendo desde el principio, antes de empezar el curso escolar, que los centros educativos son seguros y que desde luego se está dando, en el buen sentido de la palabra, una lección a la sociedad de que se puede confiar en la comunidad educativa, en los centros, en el profesorado, en el personal no docente y que evidentemente sin duda se está contribuyendo desde los centros educativos, desde la educación, a dar más seguridad y más estabilidad en este momento tan complicado que nos toca vivir como sociedad. Ya dieron ejemplo en la finalización del curso escolar y vuelven a dar ejemplo de esa responsabilidad y de ese compromiso con la sociedad. Algunas familias sí dicen que podrían haberse cerrado más aulas, pero no se cierran porque no se cierran en el caso de que haya un niño positivo, entonces se clausura el aula, que es lo que se dijo en el mes de septiembre. No está pasando eso. Entonces, por eso no hay tantas clases cerradas. Bueno, empezamos cerrando aulas, sanidad, una medida de prevención para que no se cerraran los centros educativos, que era una de las preocupaciones que teníamos. Se hacía PCR a los grupos estables de COVID cuando se ha dado un caso y en el 90 y muchos por ciento de los casos, diría casi en el 100%, esos PCRs han sido y eran negativos, lo cual pues nos indicaba que el centro educativo no hay transmisión, sino que hay detección del virus y que entonces no había que cerrar y confinar a los alumnos durante 14 días. Ahora lo que está haciendo es a los grupos de contacto más estrechos del alumno que ha dado positivo, el hacer la PCR y aislar a esos alumnos y no a todas las aulas. Y yo creo que es una buena medida porque altera menos lo que es la actividad normal del centro educativo y bueno, pues la respuesta es que evidentemente se cierran aquellas aulas que hay que cerrar y afortunadamente hasta la fecha, y espero que sea así, no hemos tenido que cerrar ningún centro educativo. Habla de la normalidad en los centros. Este curso está siendo normal, que no todos vayan a clase. Ahora mismo, ¿cómo se está desarrollando esa parte online? ¿Hay medios para todos? ¿Está funcionando bien? Bueno, yo hablo de normalidad dentro de este escenario que tenemos, que para nada es normal. Pero sí que teníamos duda que se pudiera desarrollar el curso escolar y cumplir con los objetivos y con los estándares normales de actividad. Y si no estamos en los estándares normales, estamos muy próximos a ello. Nosotros adoptamos unas medidas en las cuales, pues, a partir de tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, alternábamos la presencialidad con el trabajo en casa, recuperamos la presencialidad en segundo de bachillerato y bueno, los centros educativos están haciendo y trabajando bien con los alumnos que están en clase y con los alumnos que están en casa, pero evidentemente no es lo mismo ese trabajo de compartir la presencialidad con el trabajo en casa con la presencialidad total, que es a lo que aspiramos todos y lo que hemos venido diciendo desde el mes de agosto, que aspirábamos a que la actividad educativa fuera presencial en todas las etapas, en todos los niveles y en todos los cursos. Y hacia ese objetivo vamos. En eso, desde luego, coinciden todas las partes de la comunidad educativa, incluso todos los partidos políticos. Ayer mismo en las Cortes de Aragón se aprobó instar a su departamento y al Gobierno de Aragón para retomar esa presencialidad total en las aulas. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cuándo? Si todos están de acuerdo, es verdad que siempre se añade la coletilla, pues cuando mejore la situación sanitaria. Pero ¿cuándo será eso? Ahora mismo la curva está bajando en Aragón. Sí, afortunadamente está bajando.
Yo he repetido en mis múltiples comparecencias que he tenido en las Cortes ante interpelaciones a petición propia o a preguntas que ese era el objetivo del Gobierno. El presidente lo dijo en el debate del Estado de la Comunidad y ese es el objetivo. ¿El cuándo? Pues el momento en el que se den esas condiciones para poder recuperarla, pero hay que tener en cuenta una cosa, que esto será hablando con los equipos directivos, hablando con las asociaciones de directores, como así lo hicimos para recuperar el segundo de bachillerato, viendo cuáles son las necesidades que tienen y las dificultades que tienen y adoptando las medidas que tengamos que hacer. Es decir, no escoger un día y decir hoy recuperamos o a partir de tal día recuperamos la normalidad o la presencialidad, sino que tenemos que hablar con todos los equipos directivos, con los representantes en la asociación de directores, para ver qué problemas tienen, cómo se pueden solucionar y qué dificultades tienen y cómo tenemos que apoyarlo para recuperar esa normalidad. Es un proceso que tenemos que hacerlo como lo hicimos con el bachillerato, y la verdad que el segundo bachillerato fue un éxito como se hizo, ya digo, con el esfuerzo también de toda la comunidad educativa. En esa línea, precisamente, nos comentaba esta mañana la responsable de CESIF en Aragón que hay que trabajar para tenerlo todo listo si se vuelve a esa presencialidad total. Hay que volver a duplicarnos lo mismo la mitad del alumnado que el doble de alumnado. Habría que reformar todos los planes de contingencia, habría que reformar todas las programaciones nuevamente y sobre todo, a los grupos parlamentarios que están diciendo que quieren esa presencialidad total, les pedimos que inviertan. Que inviertan, claro, hay que prepararse. Pero bueno, vamos a suponer que empiezan a hablar ya en diciembre, que empieza el departamento, usted a hablar con la comunidad educativa, con los directores, empiezan a rehacer esos planes de contingencia para que pueda volverse a la normalidad. Si todo va como parece que va, es decir, la curva de contagios sigue descendiendo, podríamos estar hablando, por ejemplo, de enero, de febrero, por dar algún plazo para que puedan hacerse una idea las familias. Yo me he reunido con las familias varias veces en los últimos tiempos para tratar este tema. Porque es una preocupación y está ahí encima de la mesa. La semana pasada tuvimos mesa de familias y nos reunimos con las familias y le planteamos el mismo problema, la misma cuestión. Es decir, el departamento tiene dentro de sus objetivos el recuperar la normalidad. Hasta que no hablemos con los equipos directivos, que empezaremos a hablar en los próximos días con las asociaciones de directores para ver qué dificultades tienen y cómo les podemos apoyar y cómo podemos recuperarla, no podemos dar una fecha, pero sí que en los próximos días vamos a empezar a hablar con los equipos directivos. Entiendo que una fecha es concreta darla, porque además en esta incertidumbre que vivimos, cuando aumentan los contagios, bajan, luego cuando parece que mejora puede volver a empeorar. Pero, por ejemplo, consejero, hablamos del primer trimestre del año que viene, ¿podría volverse a la presencialidad total? Si las cifras y los datos sanitarios nos apoyan en esta decisión, es posible que se pueda hacer en ese momento. Yo tengo que hablar también con la consejera de Sanidad para ver en qué situación estamos, cómo estamos y cuáles son las previsiones. No podemos arriesgarnos a que unos buenos datos puedan modificarse, pero en cualquier caso partimos de la base que el centro escolar es seguro y, por lo tanto, adoptadas las medidas que tengamos que adoptar, pues va a seguir siendo seguro. Es una cuestión más de organización y de ver cómo se puede replantear. Hay que tener en cuenta que los centros educativos han tenido que hacer un gran esfuerzo para la organización y para los planes de contingencia. Como decía Mónica, tienen que hacer una reorganización y eso supone también un esfuerzo que hay que pedirle a los equipos directivos y hay que pedir al profesorado. Entonces, por eso tenemos que hablar y no nos debemos precipitar, y esto no es decir un día, pues a partir de mañana todo el mundo presencial. Por eso le sino lo que daba una horquilla entre enero y marzo, por ejemplo. Yo lo que le puedo decir es que vamos a empezar a hablar con los equipos directivos, vamos a ver qué dificultades tienen y vamos a ver cómo podemos cumplir con nuestros deseos, porque así han sido, con nuestro compromiso, porque así ha sido, y bueno, con la petición que se nos hace desde las Cortes de Aragón. Otra de las reivindicaciones que nos trasladaba Mónica de Cristóbal esta mañana de CESIF es la de dotar de filtros EPA
de purificadores de aire a todos los centros. ¿Se lo está planteando el Departamento de Educación? Porque hasta ahora las noticias que hemos visto es que lo estaban sufragando las asociaciones de madres y padres de cada colegio en particular, la instalación de esos filtros en las clases. Bueno, tuve precisamente una pregunta en las Cortes este viernes pasado al respecto. Nosotros hemos mandado una circular a los centros para decirle qué medidas deben adoptar. Desde luego, desde el departamento hemos estudiado mucho la cuestión esta de la ventilación forzada y la ventilación a través de filtros, que son cosas diferentes. Pero son compatibles, es lo que dicen ellos, son compatibles. Se puede ventilar, pero además puede haber esos filtros. Todas las recomendaciones que se hacen por parte de todas las instituciones científicas es que, independientemente de que se puedan colocar los filtros, hay que ventilar. Hay que ventilar de la misma manera que se está ventilando ahora. La ventilación forzada está recomendada para aquellos espacios donde no pueda haber ventilación natural. Es lo que dicen todos los científicos. Entonces, además, la ventilación a través de los filtros EPA lleva un mantenimiento que debe hacer alguien, porque los filtros hay que mantenerlos y hay que mantener ese sistema de ventilación. Nosotros creemos que los filtros hay que colocarlos en aquellos espacios cerrados donde no pueda haber ventilación natural, y lo que estamos diciendo es que ante la situación climatológica que hay en los centros educativos, unas pautas para que no estén las ventanas abiertas toda la mañana o durante todo el periodo lectivo, sino que haya pausas en las que se pueda abrir la ventilación para que no baje mucho las temperaturas. Entonces, nosotros es las indicaciones que hemos enviado a los servicios provinciales y a los centros educativos. De hecho, hemos remitido también un informe que ha hecho el Ministerio de Sanidad, donde esta cuestión queda suficientemente clara. O sea, que debemos identificar que la ventilación forzada es en aquellos sitios, como su nombre indica, donde no puede haber ventilación natural, y que la ventilación forzada no es la ventilación a través de filtros, que eso es otra cuestión, que es los filtros de purificación, que evidentemente pues ayudan a lo que puede ser que el ambiente esté purificado. De todas formas, estamos haciendo mediciones en centros educativos, donde vemos que en las aulas no hay mucha diferencia entre lo que es la concentración de CO2 fuera y dentro del centro educativo. Es decir, estamos hablando de que hasta el doble de lo que de concentración de CO2 que hay fuera, o sea, en un ambiente natural, en un ambiente del exterior, hasta el doble son los estándares de niveles de CO2 en un aula o en un espacio cerrado. Es decir, que están ventilando bien, entonces, se está ventilando bien. Pero también entiendo por lo que dice que no se plantean financiar la instalación de esos filtros en las aulas. En principio nosotros hemos dicho que, de acuerdo con las recomendaciones, ya digo, y la opinión científica y los informes, el último informe del Ministerio de Sanidad, con la ventilación natural y además no con la ventilación a lo largo de toda la jornada lectiva, pues con esa ventilación es suficiente, teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay que ver el control de la temperatura en el aula. Hay familias que están teniendo dificultades a día de hoy para llevar a sus niños a clase porque tienen algún tipo de discapacidad. Quiero que vea el testimonio que recogíamos nosotros la semana pasada. Hace unos días estuvimos con Pilar. Es madre de 3 niños y uno de ellos, Lucas, de 3 años, nació con la tráquea estrecha y tuvieron que hacerle una traqueotomía. Eso implica que alguien tiene que limpiársela habitualmente para poder respirar. Para ir al colegio necesita una enfermera, pero a pesar de estar concedida, todavía no ha llegado. Todos los escritos y nos hemos dirigido a todos los sitios que nos hemos podido dirigir, pero siempre con una negativa por delante. Entonces, ya que no me estaban dando ninguna alternativa, ninguna solución, pues les propuse que ir yo al centro, y tampoco se nos deja por el plan de contingencia de los centros, porque se nos mandó la DGA pues que no se podían entrar los padres, lo que son a los centros educativos, lo cual a mí se me está viendo como una madre y me deberían de ver que sí que soy su madre, pero como lo que es una cuidadora, para que el niño pueda ir a clase, si no el niño no puede ir a clase. Estamos a 25 de noviembre y aunque se le haya concedido la enfermera, esa enfermera no llega al centro, ella tampoco puede acceder al centro y por lo tanto su hijo no puede ir a clase. Bueno, la casuística que tenemos en estos momentos pues en las aulas se ha multiplicado con respecto a un curso normal. No sé exactamente cuál es el caso, si está concedida es porque es necesario, pero hay que tener en cuenta que tenemos una dificultad
añadida, es que tenemos carencia de personal de enfermería, es decir, nosotros tiramos de unas listas, ya tuvimos que hacer una convocatoria nueva para proveer de enfermeras al inicio del curso. Esa lista pues se ha debido agotar o está agotada y lo que tenemos que hacer es un nuevo procedimiento para poder volver a contratar, pero tenemos... Claro, por eso ya entendía que hay carencia de personal sanitario y sobre todo de enfermeras, por eso pedía que en este tiempo le dejaran entrar en el centro para atender a su hijo, pero tampoco le han dejado. No sé el caso, me entraré. Lo que sí que tengo que decir que nosotros hemos incrementado por 3 o por 4 la atención domiciliaria. Hay alumnos que bueno, porque por prescripción facultativa no pueden asistir al colegio porque son alumnos vulnerables, los estamos atendiendo con los equipos de atención domiciliaria y luego tenemos otro grupo de alumnos que los vulnerables son su familia, estamos estudiando cómo los podemos atender y estamos trabajando con ello. Es muy complicado el poder contemplar inicialmente toda la casuística. En este caso, yo voy a ver qué situaciones están pendientes de cubrir con el personal sanitario, pero ya le digo, no es porque no queramos ni podamos, sino porque no queramos, sino porque realmente hay dificultades en la contratación de personal de enfermería. Muchas veces son los propios trámites burocráticos o el análisis de los casos particulares los que pueden llevar a este retraso en la toma de decisiones y al final acaba afectando a un niño. No, pero que no hay. Es decir, que no hay enfermeros o enfermeras. Es decir, que las listas se agotan y tienes que volver y evidentemente en este momento el personal sanitario pues está priorizando pues en la atención sanitaria. Pero de todas formas, quiero decir que estudiaré el caso que esta madre nos plantea y veremos a ver cómo lo podemos solucionar. Consejero, vamos a hablar de los presupuestos de su departamento. ¿Va a haber dinero para reactivar las fases de los colegios que estaban pendientes, que se habían quedado, sobre todo los que eran los trámites burocráticos, se habían quedado un poco en el limbo durante esta pandemia? ¿Se van a hacer todos los colegios que estaban previstos? ¿Todas las fases de esos centros educativos, los que necesitaban ampliarse, los nuevos? Bueno, nosotros tenemos un plan de infraestructuras del 2017-2020 que a día de hoy está cumplido en más de un 85%, en cerca de un 90%. Quedan unos colegios y unas fases. En el anterior Consejo de Gobierno se autorizaron tres colegios porque los vamos a iniciar por tramitación anticipada, que son los de Parque Venecia, Soledad Puertolas y el de María de Huerva, y todos los que tenían pendientes por licitar, todas las fases que están pendientes por licitar, están contemplados en estos presupuestos del 2021, con una inversión de más de 40 millones de euros. ¿Cuándo se licitarán? Bueno, pues en el momento que estén aprobados los presupuestos iniciaremos la tramitación. Esperemos que los tengamos los presupuestos aprobados a 1 de enero. Pasaron la fase, el trámite de la aprobación de la totalidad. Habían sido unos presupuestos muy apoyados, los mayor apoyados de la historia, y creemos que a partir del mes de enero podemos empezar la licitación de estos colegios para terminar y concluir las fases que quedan pendientes. En esos presupuestos también figuran 175 millones para financiar la escuela concertada. Son 16,5 millones más este próximo año. ¿A qué se van a destinar en concreto? Mire, nosotros lo que estamos haciendo en Aragón es, como hemos dicho, invertir en educación pública, porque la educación pública es la que garantiza el derecho a la educación para todos los ciudadanos, en todos los pueblos, en todo el territorio, invirtiendo en infraestructuras educativas. Desde el 2015 hasta la fecha, más de 60 millones de euros en infraestructuras educativas, pero no solamente en la ciudad de Zaragoza, Huesca o Teruel, que ha sido en Pedrola, en Sobradiel, en Zuera, en Cariñena, en La Puebla, en lugares donde nosotros tenemos que invertir porque es la garantía del derecho a la educación. Invirtiendo en más profesorado, tenemos casi 2.000 profesores más que en el 2015, pero sobre todo también que esto es compatible con una enseñanza concertada, social, como la que hay en Aragón, y que necesita la adecuada financiación. Los 16 millones de euros fundamentalmente vienen para poder garantizar las mejoras retributivas, los incrementos retributivos y las mejoras
que recoge el convenio colectivo de los profesores de la concertada y que nosotros tenemos que cumplir y vamos a cumplir. Es una apuesta importante y creo que en Aragón esa convivencia de la pública y la concertada, sobre todo invirtiendo en lo público, que es, ya digo, la garantía del derecho a la educación, pero sobre todo garantizando los conciertos educativos porque también cumplen su función. ¿Entiende la respuesta de la concertada a la ley CELA? Bueno, vamos a ver, yo creo que la ley CELA tiene aspectos importantes que la LOMCE pues obviaba, sobre todo pues un tema muy importante que afecta a Aragón, que es el reconocimiento de la escuela rural, y que nosotros siempre hemos pedido que una ley de educación pues garantice la escuela rural. Nosotros estamos manteniendo escuelas abiertas con 3 niños o 4 niños. Tenemos más de 40 escuelas abiertas con menos de 6 niños y precisamente la ley CELA lo que hace es reconocer y priorizar en la escuela pública, en la escuela rural y con los fondos suficientes. Yo entiendo o creo que hubiera sido bueno que hubiera habido más consenso en la ley CELA. Pero yo le voy a decir también una cosa, los conciertos educativos se reconocen en la primera ley educativa de la democracia, que es la LODE. Ahí se establece el sistema de concierto y la garantía de conciertos y hasta el momento esa ley no ha sido derogada. No obstante, como le he dicho anteriormente, en Aragón los conciertos educativos están garantizados porque nosotros trabajamos, ya he dicho, con los ejes de inversión pública en centros públicos, en inversión en infraestructuras y en personal y mejorar la dotación de personal, pero también la garantía de los conciertos. Además, bueno, venimos trabajando desde la legislatura pasada y además, tenemos un acuerdo de gobernabilidad en donde queda reflejado estas prioridades que le estoy diciendo en materia educativa. ¿Le habría gustado, como al presidente Lambán, que el castellano figurara en esa ley como lengua vehicular? Pues hombre, el castellano sin duda debe ser la lengua vehicular en todo el territorio y hay que garantizarlo. El problema, y además lo dice el presidente, no es que aparezca como lengua vehicular, sino que se respete el artículo 3 de la Constitución, donde no aparece el término vehicular, porque lo vehicular es cómo se transmiten y aprenden conocimientos, que se respete y que se respete el artículo 3 de la Constitución y para eso tienen que estar los poderes públicos, tienen que estar vigilantes y establecer unas medidas de vigilancia. El debate de lo vehicular pues tiene que ir muy en línea con ese respeto al artículo 3 de la Constitución. En Aragón, evidentemente, el castellano es la lengua vehicular, pero también le puedo decir que tenemos también proyectos bilingües, el 60% de los centros educativos son bilingües y compaginan el castellano como lengua vehicular y el inglés, el francés o el alemán, que también se imparte en materias no las propias de esos idiomas, por ejemplo, en áreas sociales. Y ya le digo, lo que es importante es que se vigile realmente si se cumple con que si todos los alumnos reciben una enseñanza en castellano en el porcentaje adecuado. En cuanto a educación especial, la ley dice que en un plazo de 10 años se va a dotar de recursos a los centros ordinarios para que los alumnos que van a esos centros de educación especial puedan integrarse en la escuela ordinaria. Temen desde la concertada que esto acabe haciendo desaparecer esos centros de educación especial. ¿Es así? Y en cualquier caso, ¿se garantizan unos recursos para los centros ordinarios? Que no sé si usted está tranquilo con que van a llegar esos recursos. Mire, lo voy a explicar claramente este tema. Yo también me he pronunciado en sede parlamentaria diciendo que los centros de educación especial no van a desaparecer, porque son centros de referencia, son centros que trabajan muy bien con los alumnos y que son necesarios para garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos y sobre todo de aquellos que más dificultades tienen. Lo que sí que es cierto es que hay un informe de la ONU de 2017 donde se nos dice que España precisamente no está trabajando muy bien en la inclusión en los centros ordinarios, lo cual no quiere decir que desaparezcan los centros de educación especial. Y no está trabajando muy bien ni siquiera en el diagnóstico, que tenemos que mejorar el diagnóstico y la atención. Y por lo tanto, lo que dice es que ningún niño que pueda estar escolarizado en un centro ordinario, en un modelo de inclusión,
debe de estar escolarizado en un centro de educación especial porque no tenga los recursos suficientes, no porque deba desaparecer. Por ejemplo, nosotros hemos creado aulas de trastorno del comportamiento, trastorno autista, en muchos centros educativos, y hay muchos niños que en lugar de estar en un centro de educación especial, con este trastorno se escolarizan en un centro ordinario, porque tenemos aulas y recursos en esos centros educativos. Pero también hay alumnos con ese trastorno que por sus dificultades están escolarizados en centros de educación especial. Los centros de educación especial no van a desaparecer, lo que sí que hay que dotar de más recursos, y ese es el compromiso de la ley, más recursos para que los centros ordinarios tengan una política y apliquen una política real de inclusión para aquellos alumnos que se puedan escolarizar en ellos. Una última pregunta, consejero. ¿Le gusta la propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza para convertir la lonja en un museo de Goya? Bueno, todo lo que sea el reforzar la imagen de Goya y reconocer la imagen de Goya, todo es bueno y está bien. Lo que pasa ¿Pero ve que ese espacio es el idóneo para albergar...? Yo no tengo que decidir o tengo... Bueno, es el consejero de Cultura, puede opinar. Sí, puedo opinar perfectamente. Es decir, es un espacio... mire, Goyas hay en el Museo del Prado, hay en el Museo de Zaragoza, el Museo Provincial de Zaragoza, y en otros museos de todo el mundo. Para que un espacio... y en otro museo también muy próximo, al de la Plaza del Pilar, al de la Lonja. El Museo Camonandar, que es el Museo Goya, ahí hay también una buena dotación de Goya. Un museo Goya debe tener Goya o crear un espacio Goya. No sé, tendrá que explicarlo el alcalde cómo lo va a plantear, o la vicealcaldesa, en este caso. Felipe Fazi, consejero de Educación, Cultura y Deporte, gracias por estar en directo Muchas con gracias nosotros. a ustedes.